Bienvenidos a un profundo análisis de una de las dinastías más enigmáticas de la historia americana, la familia Guggenheim. Durante una época, su nombre evocaba una riqueza y una influencia que rivalizaban directamente con la poderosa estirpe de los Rockefeller. Esta asombrosa saga comenzó con Mer Guggenheim, un inmigrante suizo que, a pesar de llegar a América con recursos mínimos, logró forjar un vasto imperio de minería y fundición que se extendía desde las montañas de Colorado hasta las lejanas tierras de Chile. A principios del siglo XX, la fortuna de los Guggenheim, medida en valores actuales, los situaba entre los multimillonarios más prominentes del país, solo superados por los Rockefeller. Sin embargo, bajo el brillo de su fama y su inmensa riqueza, se esconden capítulos de intensas disputas familiares, tragedias desgarradoras e intrigas que la historia ha intentado mantener en las sombras. Desde el catastrófico hundimiento del Titanic, que cobró la vida de Benjamin Guggenheim en circunstancias que rozan lo legendario, hasta las complejas batallas por las herencias dentro de la propia familia, esta dinastía ha acumulado una considerable cuota de dramas, comparables en magnitud a los de célebres clanes como los Astor o los Onassis. Con el transcurrir del tiempo, los Guggenheim canalizaron sus colosales recursos hacia una filantropía verdaderamente transformadora. Sus donaciones y patrocinios dieron origen a instituciones icónicas como el Museo Solomon R. Guggenheim y la prestigiosa colección Peggy Guggenheim. A través de estas iniciativas, redefinieron para siempre los mundos del arte y la aviación. Pero, ¿qué luchas secretas y legados ocultos yacen bajo la cuidadosamente construida superficie de esta familia tan influyente? Quédense con nosotros para desentrañar cómo el audaz sueño de un inmigrante se transformó en un imperio que ha trascendido generaciones, dejando su huella indeleble en la industria, la cultura y algunos de los misterios más persistentes de la historia moderna. Si están listos para adentrarse en las profundidades del poder, la riqueza y los secretos familiares que rara vez han sido revelados, les invitamos a unirse a este increíble viaje. Imaginen los últimos años del siglo XIX, en el corazón de las zonas mineras de Colorado. Era una era de búsqueda frenética, donde las fortunas se hacían o se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos, con la promesa constante de una riqueza incalculable. Por todo el vasto oeste americano, innumerables personas convergían con la esperanza de descubrir plata, oro o cualquier mineral valioso que las recónditas montañas pudieran entregar. Las imponentes fundiciones exhalaban columnas de humo bajo cielos abrasados por el sol, mientras campamentos rudimentarios surgían de la nada, casi de la noche a la mañana, cada uno con la aspiración de convertirse en la próxima y próspera ciudad minera. En medio de este torbellino de caos y juego de alto riesgo, emergió Mer Guggenheim. Aunque había incursionado previamente en varios negocios de menor envergadura, pronto comprendió que la verdadera fortuna, esa riqueza colosal capaz de transformar el mundo, residía en la minería. Las historias que han perdurado a través de generaciones en la región sugieren que Mer Guggenheim no siempre jugó limpio. Se susurra que empleó tácticas cuestionables, como aprovecharse de los derechos sobre las tierras de los nativos americanos y recurrir al soborno de funcionarios en las minas de Leadville, Colorado, lo que marca el inicio de una prolongada polémica. ¿Acaso Guggenheim edificó su vasto imperio mediante negociaciones secretas y el pago de sobornos? La sospecha generalizada apunta en esa dirección, si bien los registros históricos permanecen incompletos y las pruebas oficiales resultan elusivas. Por lo tanto, la verdad de aquellos primeros años sigue envuelta en un intrigante misterio. Desde su llegada a Leadville, aquellos que conocieron a Mer Guggenheim describían su estilo como intrépido, casi agresivo. Poseía una habilidad singular para adquirir propiedades con una velocidad asombrosa, a menudo a precios irrisorios, para luego anunciar un vertiginoso aumento de su valor poco tiempo después. Un ejemplo notable que resalta es la adquisición de una mina conocida como 1879 AI. Los rumores circulaban, sugiriendo que la transacción se había cerrado con una celeridad y un sigilo que levantaron toda clase de especulaciones. ¿Fue el resultado de una suerte extraordinaria y de una aguda perspicacia para los negocios, o más bien el fruto de hábiles maniobras a puerta cerrada? Aquellos que defienden la versión oficial y más favorable argumentan que Guggenheim simplemente logró anticiparse a la competencia. No obstante, los críticos vislumbran movimientos más siniestros, incluyendo posibles sobornos a políticos locales. Con el fin de preservar su imagen pública, es plausible que estos rumores fueran deliberadamente silenciados. Al fin y al cabo,
ningún empresario en ascenso deseaba ser asociado con términos como soborno o corrupción, que podrían empañar su reputación. Al abordar el tema de los tratos cuestionables, resulta imposible pasar por alto la preocupante mención sobre la explotación de las reclamaciones territoriales de los nativos americanos. Si bien este periodo de la historia de Estados Unidos es tristemente célebre por el desplazamiento sistemático de comunidades indígenas, a menudo a través de tratados forzados, reubicaciones coercitivas o la simple omisión de sus derechos ancestrales sobre la tierra, sigue siendo impactante escuchar acusaciones específicas de que la colosal fortuna de los Guggenheim pudo haberse cimentado, en parte, en el despojo forzoso de propietarios de tierras marginados, despojándolos de todo lo que poseían. ¿Fueron estas reclamaciones arrebatadas sistemáticamente, o al menos adquiridas bajo condiciones sumamente desfavorables para los legítimos dueños? Esta es una pregunta que muchos historiadores locales se han formulado, al observar que ciertos terrenos mineros cambiaron de propietario a precios sospechosamente bajos, coincidiendo con el momento en que sus ocupantes originales eran desplazados. Muchas de estas transacciones no dejaron un registro claro que admitiera prácticas poco éticas. Así, nos vemos obligados a reconstruir la verdad a partir de fragmentos de registros incompletos, relatos transmitidos de boca en boca y el contexto general de la explotación desenfrenada que caracterizó la expansión hacia el oeste. Sin embargo, persiste el rumor de que Mer Guggenheim fue uno de aquellos que se beneficiaron plenamente de este marco legal ambiguo para asegurarse de que, una vez que las comunidades nativas eran desplazadas, él se posicionaría para apoderarse de las inmensas riquezas que yacían bajo tierra. Ahora, consideremos cómo se compararían estas supuestas prácticas con las de otros miembros de la nueva élite económica de aquella época, aquellos que amasaron fortunas sin el beneficio de una herencia aristocrática. El texto nos invita a establecer un paralelismo entre los métodos atribuidos a Guggenheim y el periodismo sensacionalista de William Randolph Hearst, lo que ofrece una pista reveladora. Al igual que Hearst, Guggenheim pertenecía a esa estirpe de empresarios audaces que no dudaban en emplear técnicas poco convencionales, a menudo moralmente dudosas, para acumular su riqueza. Hearst era tristemente célebre por manipular la cobertura de los medios, avivando conflictos y distorsionando la verdad con el propósito de aumentar la venta de sus periódicos y consolidar su influencia política. De manera similar, se dice que Mer Guggenheim manipulaba las estructuras de poder locales. Pero en lugar de controlar los titulares de prensa, él controlaba el acceso a los recursos mineros esenciales. En aquella era, quien lograba asegurar las minas más productivas o dominaba la infraestructura de fundición de una región, prácticamente tenía en sus manos la arteria económica vital de toda una comunidad. No resulta difícil imaginar que los funcionarios locales pudieran ser persuadidos mediante sobornos en efectivo, promesas de futuras ganancias o cualquier otro beneficio personal, para reinterpretar títulos de propiedad o agilizar los trámites de licencias sin contratiempos. Sin embargo, a pesar de la profusión de rumores sobre sobornos, pagos de silencio y explotación de tierras, no existen registros claros ni pruebas definitivas que lo corroboren. Los archivos históricos, en ocasiones, aluden a evidencias creíbles pero escasas, que sugieren irregularidades, aunque no hay una prueba concluyente que revele la totalidad del supuesto plan ilegal de Mer Guggenheim. Algunos podrían argumentar que la razón de esta ausencia de pruebas es simple: en aquel entonces, nadie deseaba que su nombre se viera directamente implicado en un escándalo que pudiera arruinar su futuro. Por ello, los tratos se realizaban de palabra o a través de complejas redes de intermediarios. Quizás las transacciones turbias eran, sencillamente, parte inherente de las reglas del juego. A finales del siglo XIX, el oeste americano era un territorio permeado por la corrupción y operaba lejos de la atenta mirada del gobierno federal. En ese ambiente, construir un imperio significaba forjar alianzas estratégicas, realizar generosas donaciones y, cuando la oportunidad lo permitía, desobedecer las reglas. Es totalmente plausible que muchos hombres del calibre de Mer Guggenheim actuaran de manera similar. Solo unos pocos alcanzaron tal nivel de fama que aún se hable de ellos más de un siglo después. Este secretismo en torno a la adquisición de la mina Hay en 1879 constituye un claro ejemplo de la velocidad con la que se cerraban estos tratos y cómo, una vez concluidos, desaparecían del ojo público. De un día para otro, la propiedad de la mina cambiaba de manos y, casi de inmediato, el terreno se incorporaba al creciente portafolio de Guggenheim. En aquel momento,
los comunicados oficiales presentaban la compra como una hábil jugada de un capitalista visionario. Pero, tras bastidores, los chismorreos locales no cesaban de hablar de sobornos dirigidos a quienes gestionaban los registros de propiedad o a los funcionarios capaces de acelerar ciertos trámites legales. En los pueblos mineros de la frontera, la noción de mantener un registro serio era prácticamente irrisoria. Todo era un torbellino de caos, en constante cambio y supeditado a la voluntad de quien tuviera más dinero para ejercer influencia. Mientras tanto, el nombre Guggenheim comenzaba a moldearse para representar valores familiares, obras benéficas y una excepcional habilidad para los negocios. De hecho, en las décadas subsiguientes, la familia se convertiría en sinónimo de una filantropía a gran escala, patrocinando museos y fundaciones dedicadas al arte, la cultura y el progreso. Su legado ante el público, poco a poco, dejó de ser percibido como el de audaces y arriesgados emprendedores de sus inicios, para enfocarse en las inmensas obras filantrópicas que la familia impulsó con fervor. No resulta difícil comprender cómo, una vez que la familia consolidó su reputación como mecenas del arte, basta con recordar las grandes galerías que ostentan su apellido. Cualquier vestigio de tratos forzados de tierras o sobornos en un remoto pueblito de Colorado apenas haría eco en la gran narrativa histórica. Sin embargo, algunos relatos locales en Colorado mantienen viva esa memoria persistente. Los historiadores del pueblo, ocasionalmente, vuelven a sumergirse en ese torbellino de acusaciones, revisando escrituras de propiedades, antiguas actas y archivos de periódicos locales. En esos escritos, la misma pregunta resurge una y otra vez: fuimos engañados por un forastero con una fortuna inmensa que deslumbró a los funcionarios locales, se apoderó de una parte clave de la riqueza mineral de nuestra región y luego se marchó en busca de mercados más grandes. Algunos argumentan que el dinero para silenciar a la gente y mantener estos negocios en secreto contribuyó a que la familia mantuviera una fachada de respetabilidad, evitando así cualquier conflicto desagradable que pudiera manchar su flamante reputación. Otros, por su parte, sostienen que todo esto no es más que un rumor exagerado, que el éxito de Guggenheim provino de su genuina habilidad para seleccionar inversiones rentables y que cualquier chismorreo extraño es simplemente la manera en que la gente de un pueblo minero, acostumbrada a los altibajos, se explica cómo alguien logró dar un golpe tan gigantesco. Al fin y al cabo, un éxito de esa magnitud siempre genera envidia y sus propias teorías conspirativas. Pero, ¿acaso solo la envidia y las conspiraciones explican las constantes referencias a funcionarios sobornados y a propietarios nativos americanos presionados para ceder sus tierras? Existe una diferencia crucial entre los cuentos exagerados típicos de la época y los patrones consistentes de denuncias que emergen de diferentes épocas y fuentes. Si hay algo de verdad en estas acusaciones, ¿qué implicaciones tendría eso para el inmenso imperio que se construyó sobre esos cimientos? Podríamos considerar historias similares de aquella era, como los rumores que rodearon a los magnates del ferrocarril y los barones del acero, quienes públicamente se jactaban de adquirir tierras o cerrar tratos de manera justa, mientras sus críticos señalaban una serie de maniobras turbias detrás de escena. Algunas familias lograron trascender un pasado menos favorable gracias a donaciones filantrópicas tan colosales que transformaron radicalmente la percepción pública. Los Guggenheim, con su futura ola de generosidad, también lograron proyectar una imagen pública meticulosamente diseñada, una que destacaba su profunda pasión por las artes, la investigación científica y la mejora cívica. Bombas enviadas por correo, una influyente familia judía en estado de alerta y una ciudad que lidiaba con prejuicios ocultos. Aquí no hay un desarrollo sutil, nos sumergimos de lleno en la escalofriante realidad de 1905, cuando explosivos fueron enviados de manera encubierta a las oficinas en Nueva York del hijo de la señora Guggenheim. En aquella época, Mer Guggenheim ya era ampliamente reconocido por haber transformado sus humildes orígenes como inmigrante en un imperio mundial de minería y fundición, mientras que el prominente financiero Jacob Schiff también destacaba en el elitista mundo bancario. Sin embargo, su éxito, sumado a sus raíces judías, los convirtió en el objetivo de un acto de odio premeditado. Según los relatos de los principales periódicos de la época, estas bombas tenían la clara intención de intimidar o, en el peor de los casos, atacar directamente lo que algunos percibían como una concentración excesiva de poder en manos de una influyente familia industrial judía y un distinguido financista judío. Los Guggenheim, conscientes de la fragilidad de la confianza pública en un entorno cargado de prejuicios, tomaron la decisión deliberada de mantener las noticias sobre estas amenazas en el mayor secreto posible.
Al fin y al cabo, en una América marcada por fuertes sentimientos nativistas y corrientes antisemitas, la exposición pública de un incidente de esta naturaleza podría haber avivado aún más la hostilidad existente o alimentar una prensa sensacionalista capaz de generar una profunda inquietud entre inversionistas, socios comerciales e incluso empleados. Era una época en la que un solo titular podía desatar un pánico masivo, y para los Guggenheim, ese riesgo era inmenso. Poseían múltiples operaciones bajo el paraguas de M. G. Guggenheim Sons y experimentaban un crecimiento vertiginoso en lugares como Colorado, Utah, e incluso en Chile. Sus proyectos de minería y fundición a gran escala, y en particular el papel de la familia en empresas como la American Smelting and Refining Company, estaban íntimamente ligados a los mercados globales. Cualquier escándalo que involucrara amenazas de bomba, especialmente si estaban cargadas de antisemitismo, podría poner en peligro lucrativos contratos o negociaciones empresariales cruciales. En privado, la familia seguramente mantuvo conversaciones tensas sobre cómo reforzar la seguridad sin proyectar una imagen de vulnerabilidad. Investigadores e historiadores a menudo señalan que, en una época anterior a la aparición de las relaciones públicas modernas, familias como los Guggenheim se encargaban, en esencia, de gestionar su propia imagen. Es decir, sus decisiones sobre qué información revelar y qué silenciar seguían una lógica que equilibraba cuidadosamente los intereses del negocio, la seguridad personal y la percepción que la sociedad tenía de ellos. Los Guggenheim no eran una excepción en esta práctica. Un rápido vistazo a otras dinastías industriales de la época revela que más de una tuvo episodios que intentaron mantener ocultos. Por ejemplo, a los DuPont los perseguían rumores sobre endogamia y otros asuntos privados, mientras que los Astor lidiaban con públicas disputas familiares. Pero para los Guggenheim, las amenazas de bomba de 1905 siguen siendo uno de los ejemplos más claros y aterradores de cómo la intolerancia y el éxito empresarial podían chocar de manera explosiva. Si nos adentramos en investigaciones modernas, descubrimos que ciertos archivos, incluyendo publicaciones de periódicos como el New York Times, contienen menciones aisladas de acoso antisemita dirigido a familias judías adineradas a finales del siglo XIX y principios del XX. Se encuentran referencias a paquetes sospechosos, cartas amenazantes y, en algunos casos raros, ataques físicos contra propiedades. Muchas de estas historias no llegaron a ser noticia principal, en parte debido a decisiones editoriales que buscaban evitar dar difusión a los extremistas, y en parte porque las propias víctimas, en ocasiones, influían o preferían mantener un estricto silencio. Los Guggenheim estaban en una posición privilegiada para utilizar sus contactos, alertando a las autoridades de manera discreta y minimizando o directamente frenando cualquier cobertura sensacionalista. Pero es crucial imaginar la angustia que debió sentir cualquier persona que trabajara en esas oficinas o los familiares que se enteraban de bombas interceptadas en sigilo. Esto no era una amenaza vacía, un dispositivo real había llegado por correo, presumiblemente capaz de causar un daño significativo. Es fácil visualizar pasillos en silencio, jefes advirtiendo a los empleados que no hablaran del tema fuera del trabajo, y un torbellino de rumores sobre quién podría estar detrás de todo esto. ¿Era un loco solitario, un pequeño grupo motivado por literatura antisemita, o formaba parte de una conspiración más grande contra los industriales judíos? La verdad, como suele ocurrir, sigue siendo confusa. Los historiadores señalan que, si bien los ataques están bien documentados como antisemitas, no existen pruebas sólidas de una conspiración de gran envergadura. Aún así, la mera presencia de un atacante con una bomba ya resulta aterradora. Mer Guggenheim, el patriarca de la familia, había emigrado de Suiza y comenzó su andadura de manera tan modesta como vendedor ambulante, para luego acumular una vasta fortuna gracias a inversiones constantes en la minería. Para 1905, el nombre Guggenheim ya no era desconocido, estaban abriéndose camino para situarse pronto al nivel de otros titanes de la industria como los Rockefeller y los Carnegie. Precisamente debido a esta mayor visibilidad, o quizás a pesar de ella, se convirtieron en blanco de ataques. Jacob Schiff, una figura monumental en el mundo de las finanzas, tampoco era un objetivo al azar en esa lista. Era ampliamente reconocido por su excepcional habilidad en la banca y por sus notables actividades filantrópicas, que abarcaban el apoyo a iniciativas educativas judías y diversas causas sociales. Su participación tan visible, aunque beneficiaba a numerosas comunidades, también lo convirtió en blanco de intolerantes que percibían un poder excesivo concentrado en manos de banqueros e industriales judíos.
para comprender plenamente el ambiente de la época, es fundamental considerar que la inmigración en Estados Unidos experimentó un auge sin precedentes a finales del siglo XIX y principios del XX, con un gran número de recién llegados siendo refugiados judíos de Europa del Este. La reacción de la población en general fue mixta. Algunos estadounidenses acogieron con los brazos abiertos esta oleada de talento y mano de obra, mientras que otros avivaron los fuegos de la xenofobia. El antisemitismo en Estados Unidos no se manifestó con la misma brutalidad que en algunas partes de Europa, pero tampoco estuvo ausente. Existían cláusulas restrictivas, clubes sociales que excluían a miembros judíos y una tendencia a culpar a los empresarios judíos por ciertos problemas económicos. Todo ello formaba parte del entramado social de la época. Por lo tanto, recibir una bomba por correo podía interpretarse como el extremo más grave de un patrón más amplio de prejuicios, que abarcaban desde comentarios sarcásticos en reuniones de la alta sociedad hasta la violencia abierta contra propiedades y personas. Lo que añade una capa extra de complejidad a este episodio es cómo los Guggenheim decidieron actuar. En lugar de denunciar públicamente las amenazas para provocar una condena generalizada, optaron por controlar la crisis, probablemente colaborando con las autoridades a puerta cerrada. Tal vez pensaron que darle demasiada atención a las bombas solo provocaría más incidentes. O quizás consideraron que su vasto imperio empresarial, tan dependiente de alianzas estratégicas, no necesitaba una publicidad negativa de esa índole. La reserva de la familia hace que sea difícil para los investigadores modernos reunir todos los detalles de lo ocurrido en 1905. Sin embargo, sabemos lo suficiente para confirmar que no fue un asunto menor. Las bombas nunca son una amenaza trivial, sobre todo cuando llevan consigo el cruel trasfondo del antisemitismo. Establecer paralelismos con otras familias de alto estatus ayuda a entender por qué manejaron la situación con tanto secreto. Los Dupont, por ejemplo, enfrentaron rumores sobre sus prácticas genealógicas, lo que los llevó a ejercer un control muy estricto sobre lo que se divulgaba de su vida personal. La familia Onassis, en otro momento y lugar, tuvo que lidiar con un escrutinio mediático tan intenso que muchos de sus asuntos privados se transformaron en un drama público. Pero para los Guggenheim en 1905, la situación iba mucho más allá de simples rumores, era una amenaza que podía estallar, literal y figuradamente, si las bombas detonaban o si la prensa sensacionalista se apoderaba de la historia de magnates judíos amenazados por terroristas. También es interesante considerar que las amenazas de bomba dirigidas a oficinas industriales no eran del todo raras en una época marcada por intensos conflictos laborales. Movimientos anarquistas radicales, en ocasiones, atacaban a grandes empresas capitalistas. Sin embargo, el hecho de que Mer Guggenheim y Jacob Schiff fueran atacados explícitamente por su herencia judía distingue estas amenazas de 1905 de los ataques dirigidos exclusivamente contra los trabajadores. Puede que hubiera una mezcla de desprecio ideológico hacia los capitalistas y un sentimiento antijudío, pero la evidencia disponible apunta claramente a que el odio basado en la religión fue el motivo principal, y no meramente el fervor anticapitalista. Benjamin Guggenheim viajaba a bordo del Titanic en compañía de su amante, un detalle que añade una fascinante complejidad a su historia. La narrativa popular tiende a destacar sus últimos momentos de nobleza, describiendo cómo se vistió de etiqueta y enfrentó la inevitable tragedia del barco con la dignidad de un caballero. Sin embargo, detrás de esa leyenda cuidadosamente pulida, existía un pequeño escándalo oculto, una joven y talentosa cantante francesa llamada Leontine Aubert, quien lo acompañaba discretamente en el viaje más infame de 1912. Durante décadas, su existencia apenas fue mencionada. El público construyó la imagen de Benjamin Guggenheim como un hombre valiente que ayudaba a mujeres y niños a abordar los botes salvavidas, aceptando su propio destino con serena calma, dejando así la complicada verdad sobre su vida personal en las sombras. Pero hoy en día, contamos con suficiente información para afirmar que, en efecto, él estaba a bordo con su amante, y es altamente probable que la familia Guggenheim prefiriera que este hecho permaneciera silenciado, eclipsado por las conmovedoras historias de su sacrificio caballeresco. Se dice que Leontine Aubert era una cantante encantadora, considerablemente más joven que Benjamin Guggenheim. Ambos abordaron el Titanic juntos, aunque, evidentemente, no se presentaron como una pareja romántica a los ojos de todos, la intención era disfrutar de un lujoso viaje transoceánico. Se suponía que sería una travesía glamorosa en un barco que, según la creencia popular, era insumergible.
Nadie esperaba el iceberg que, en plena noche, destrozaría esas ilusiones. Como el mundo descubrió más tarde, más de 1500 almas se perdieron en las gélidas aguas, sumiendo a familias enteras en un dolor inenarrable. En aquel momento, con tantos sobrevivientes luchando por asimilar la catástrofe, cualquier atisbo de escándalo personal pasó a un segundo plano, simplemente porque la magnitud de la tragedia era abrumadora. No obstante, para los aficionados del Titanic y para quienes se interesan por los dramas personales que se esconden tras los hechos históricos, la existencia de la compañera de viaje secreta de Benjamin Guggenheim sigue siendo una subtrama irresistible, precisamente porque en su momento pasó desapercibida. Cuando la gente rememora a Benjamin Guggenheim, a menudo se concentran en sus últimas horas. Varios sobrevivientes relataron cómo él ayudó a otros pasajeros a subir a los botes salvavidas, negándose él mismo a abordarlos. Se cuenta que se cambió a ropa de noche formal, pronunciando supuestamente algo como, «Nos hemos vestido con lo mejor y estamos preparados para hundirnos como caballeros». Los periódicos se aferraron a esta historia, celebrando la imagen de un hombre conocido por su riqueza que enfrentó la muerte con serenidad, una partida tan elegante que invitaba a la admiración. Sin embargo, en voz baja, corrían rumores sobre la mujer que viajaba con él. Los testimonios de los sobrevivientes varían, pero algunos mencionan a una joven francesa dentro de su círculo, a veces identificada ampliamente como una cantante, otras veces sin nombre. Con el tiempo, investigaciones más exhaustivas revelaron que se trataba de Leontine Aubert y que, en efecto, sobrevivió al desastre, presumiblemente subiendo a un bote salvavidas por insistencia del propio Guggenheim. ¿Por qué entonces su nombre apenas fue mencionado en las noticias convencionales inmediatamente después del hundimiento? La respuesta más sencilla es que familias como los Guggenheim poseían los recursos y el poder para asegurarse de que ciertas historias fueran las protagonistas, mientras que otras quedaban en un discreto segundo plano. En 1912, la prensa no era tan invasiva como lo es en la actualidad. No había paparazzis acampando en los muelles de Nueva York ni escarbando en cada detalle de la vida personal de los pasajeros. La impactante historia del fallo mecánico del Titanic, la negligencia que condujo a la colisión y la colosal pérdida humana eclipsaron, por completo, cualquier escándalo menor y de índole personal. Mientras tanto, la familia Guggenheim era bien conocida por proteger su imagen pública. Al igual que muchas dinastías de la Edad Dorada, valoraban sobremanera la discreción. Si se considera la rapidez con la que los rumores sobre aventuras extramatrimoniales podían extenderse y arruinar reputaciones, resulta lógico que optaran por desviar la atención de ese tema o, simplemente, se beneficiaran del efecto de sombra que una tragedia de tal magnitud causó. Sin embargo, el rumor no desapareció por completo. Los historiadores que han revisado los archivos del Titanic, las entrevistas a sobrevivientes y cualquier correspondencia que perduró, eventualmente notaron referencias a la amiga de Benjamin Guggenheim. Algunos relatos insinúan que ella estaba angustiada y que él la calmó, instándola a que subiera a un bote salvavidas, asegurándose de que ella y otras mujeres bajo su cuidado fueran rescatadas. La valentía que los periódicos elogiaron no se trataba solo de que él ayudara a extraños, también estaba enfocada en salvar a una mujer por la que sentía un profundo afecto, aunque no fuera su esposa. La ironía reside en que este detalle privado y escandaloso resalta sutilmente su última y conmovedora muestra de coraje. Añade un toque más humano a su figura, lejos de ser una estatua fría e impasible, él era un hombre con deseos y complejidades, justo en medio de una crisis que puso a prueba la moral y los instintos de todos. En muchos sentidos, el Titanic fue un reflejo de la sociedad de principios del siglo XX. Aristócratas, magnates y celebridades, todos apiñados en un transatlántico que se decía inundible. No es de extrañar que bulleran innumerables dramas personales. Solo la presencia de John Jacob Astor IV ya generaba comentarios, sobre todo porque se había divorciado recientemente y casado con una mujer mucho más joven que, además, estaba embarazada durante el viaje. En esa época, ese tipo de escándalo matrimonial era una verdadera conmoción. Pero la magnitud del hundimiento del Titanic fue tan colosal que incluso la historia de Astor terminó quedando eclipsada por el horror general del suceso. Imagínense lo fácil que habría sido para los Guggenheim mantener un discreto silencio sobre un affair, especialmente si ese lío no involucraba un nuevo matrimonio de alto perfil o un hijo en camino.
Simplemente permitir que la tragedia más grande del momento dominara la historia habría sido suficiente. De esta manera, al enfocarse en la elegante y digna caída de Benjamin, la historia de su relación extramatrimonial pasó a un segundo plano casi imperceptible. Aún así, muchos se preguntan si hubo un encubrimiento activo o si simplemente fue un caso de prioridades públicas que cambiaron radicalmente ante una catástrofe de semejante envergadura. Algunos entusiastas del Titanic especulan que hubo sobornos para guardar silencio o que las cartas que Aubert escribió después del hundimiento fueron confiscadas o destruidas en secreto. Otros, sin embargo, argumentan que no hacía falta urdir una gran conspiración, el dolor y la magnitud de la tragedia, por su propia naturaleza, eclipsaron los detalles más escandalosos. Sabemos que los Guggenheim eran lo suficientemente ricos como para manipular la cobertura de noticias si realmente lo hubieran deseado. No obstante, el hundimiento del Titanic era la noticia más impactante del mundo en aquel momento. Un simple lío extramarital no habría superado los cientos de relatos aterradores de los sobrevivientes describiendo cómo el barco se partió en dos o cómo los botes salvavidas fueron lanzados medio vacíos. En resumen, el asunto de la amante pudo haber pasado desapercibido para la prensa simplemente porque gran parte del mundo estaba abrumado por la magnitud de la pérdida. De cualquier manera, el asunto no deja lugar a dudas. Los historiadores que revisaron los registros de pasajeros y los testimonios personales confirmaron que Leontine Aubert era, en efecto, su compañera. Un par de referencias incluso ratificaron la profundidad de su relación, ella no era una simple amiga ocasional. Si se revisan algunas cartas o diarios de otros pasajeros, se notarán indicios de que la gente que viajaba en primera clase estaba al tanto de la situación, pero prefería no hablar del tema abiertamente. Una razón para esa reserva podría haber sido por cortesía, o quizás por miedo a represalias de una familia tan poderosa. Otra razón podría ser que todas las personas que sobrevivieron al Titanic estaban emocionalmente destrozadas. Muchos perdieron amigos y familiares, y chismear sobre un romance probablemente les parecía una nimiedad en ese momento de profundo dolor. Además, toda la prensa mundial se centró en preguntas de mayor trascendencia: ¿quién tuvo la culpa? ¿Por qué el barco no tenía suficientes botes salvavidas? ¿Se podría haber evitado la tragedia si hubieran navegado más despacio o prestado atención a las advertencias de iceberg? No podemos dejar de reflexionar sobre cómo se debió sentir Leontine. Ella sobrevivió, lo que significaba continuar con su vida después de haber presenciado lo inimaginable. ¿Intentó hablar sobre su papel en las últimas horas de Guggenheim? Se mantuvo en silencio, ya sea por decisión propia o porque la presionaron para hacerlo. Algunas versiones sugieren que regresó a Europa, tal vez continuando con su carrera artística o quizás optando por una vida más discreta. El impacto emocional debió ser inmenso, perder a un ser querido en una tragedia tan pública, y luego observar cómo el mundo lo convertía en un símbolo de sacrificio caballeresco mientras a ella apenas se la reconocía. Esto nos recuerda cómo otras mujeres de la alta sociedad suelen desaparecer de la historia, eclipsadas por la necesidad de mantener una imagen perfecta de sus contrapartes masculinas. Por supuesto, no todos están convencidos de que hubo un encubrimiento activo y deliberado. Algunos historiadores argumentan que la explicación más sencilla es que, una vez que Benjamin Guggenheim murió, el interés por investigar sus asuntos personales se extinguió con él. El Titanic dejó miles de tragedias individuales, y la prensa o los investigadores de la época tenían recursos limitados. Sin embargo, no es difícil imaginar que la familia Guggenheim preferiría una versión más limpia de los hechos. Más adelante, tendrían ambiciones filantrópicas significativas, apoyando grandes instituciones culturales, como los museos que llevan su nombre. Si salía a la luz algo negativo, especialmente un romance en medio de un desastre de tal magnitud, podría haber chocado frontalmente con la imagen filantrópica que deseaban proyectar. Eso por sí solo podría haber sido razón suficiente para mantener en secreto el asunto de la amante. Pero aquí estamos, más de un siglo después, dándole voz a lo que quedó enterrado. A través de diarios, testimonios de segunda mano, vastas páginas de investigación e incluso reexámenes modernos, descubrimos que, en efecto, Benjamin Guggenheim no se hundió como un héroe solitario. Dejó atrás a una mujer que, si las circunstancias hubieran sido otras, podría haber tenido un papel mucho más visible y reconocido en su vida.
Que los aficionados modernos del Titanic descubran estos detalles demuestra que el naufragio sigue siendo un pozo sin fondo de historias, algunas alentadoras, otras desgarradoras y algunas, francamente, escandalosas. Es precisamente esa mezcla de dramas personales lo que nos atrapa, mucho más que un simple relato de un barco chocando contra un iceberg. En un día que se suponía tranquilo de 1928, una tragedia inimaginable se abatió sobre el corazón de la ciudad de Nueva York. Peggy Guggenheim, una figura que comenzaba a destacar y que pronto sería universalmente reconocida por su vanguardista apoyo al arte moderno, se vio de repente atrapada en una pesadilla insondable. Sus dos hijos pequeños, Terence, de apenas 4 años y medio, y Benjamin, de tan solo 14 meses, cayeron desde el techo de un hotel de 16 pisos, muriendo al instante. Según todos los informes oficiales de la época, esta tragedia fue catalogada como un terrible accidente. Sin embargo, en voz baja, corrían insistentes rumores de negligencia, o incluso de algún acto intencional, y no faltaba quienes sugerían que la vasta influencia de la familia Guggenheim contribuyó a ocultar las preguntas más incómodas. Si se profundiza en los archivos históricos, es posible encontrar referencias en periódicos de principios del siglo XX, incluido el influyente New York Times, que al parecer dedicó cierto espacio a los rumores sobre circunstancias sospechosas antes de que la historia se aquietara y desapareciera de las primeras planas. La idea de que los Guggenheim, una familia ya célebre por su inmensa riqueza, sus tragedias y sus persistentes chismorreos, pudiera estar encubriendo una historia aún más inquietante, capturó tanto la atención del público como la de la prensa de la época. Entonces, ¿por qué este incidente en particular sigue siendo tan intrigante, especialmente cuando la versión oficial insiste en que fue simplemente un accidente? En primer lugar, estamos hablando de una dinastía que ya había experimentado su buena dosis de dramas públicos. Peggy Guggenheim, como muchas personas saben ahora, no era una socialité común. Formaba parte del imponente clan Guggenheim, conocido por sus vastas fortunas en minería y fundición, su notable participación en obras de caridad y, en algunos círculos, por una supuesta maldición Guggenheim, que parecía perseguir a la familia a donde quiera que fueran. Solo la expresión, la maldición Guggenheim, ha aparecido ya en numerosos blogs, sitios de leyendas urbanas e incluso en algunos artículos de tipo tabloide que relacionan varios eventos trágicos a lo largo de generaciones de la familia, algunos de los cuales guardan un inquietante parecido con las famosas desgracias de familias como los Onassis o los Astor. Pongámonos en el contexto de la vida de Peggy Guggenheim alrededor de 1928. Según biografías ampliamente reconocidas, Peggy nació en 1898 y era hija de Benjamin Guggenheim, quien, trágicamente, encontró la muerte en el RMS Titanic en 1912. Ese evento ya formaba parte de una serie de momentos difíciles y dolorosos para la familia Guggenheim. Se dice que Benjamin insistió en que otros pasajeros fueran salvados antes que él, una decisión heroica, pero que finalmente le costó la vida. Peggy creció en un ambiente acomodado pero con un marcado espíritu bohemio, rodeada de artistas, escritores y personas con ideas libres y transgresoras. Para finales de los años 20, ella todavía estaba forjando su propio camino y construyendo una vida al margen del imponente imperio familiar. En 1928, los hijos de Peggy, Terence y Benjamin, de alguna manera, terminaron en la azotea de un hotel de 16 pisos en Nueva York y cayeron al vacío. La conclusión oficial de las autoridades fue que se resbalaron o cayeron accidentalmente desde el borde del tejado. Los informes forenses, que casi nunca se hacen públicos en detalle, pero que a veces aparecen citados en referencias de archivos históricos, al parecer no mostraban señales claras de daño intencional. Sin embargo, esta ausencia de pruebas no detuvo la oleada de rumores que comenzó a circular. Algunos de estos rumores sugerían que la niñera o cuidadora se había distraído por un breve momento, lo que habría provocado una terrible falta de supervisión. Otros insinuaban cosas más oscuras, apuntando a esa dinámica de secretos que siempre se comenta en relación con la familia Guggenheim. Quizás Peggy estaba atravesando un periodo de profunda turbulencia emocional. O tal vez existían disputas económicas o problemas familiares subyacentes que opacaban el bienestar de los niños. Según comentarios que han aparecido en varios foros de genealogía e historia, es posible que la familia haya hecho todo lo posible por evitar que la tragedia se convirtiera en un escándalo público. Incluso la mención en el New York Times, que supuestamente aludía a rumores de negligencia o juego sucio,
terminó desapareciendo de las primeras páginas. Como suele decirse, los Guggenheim, que poseían una enorme influencia tanto social como económicamente, contaban con los recursos para controlar la cobertura mediática del asunto, asegurándose de que el público en general aceptara la explicación del accidente sin generar mayor revuelo. Y en la América de los años 20, el dinero y la reputación realmente pesaban mucho a la hora de cómo la policía y los periódicos manejaban una historia tan delicada. Dicho esto, es importante reiterar que todos los documentos oficiales conocidos, desde las notas del forense hasta los breves informes de la policía, apuntan a un accidente. No hay pruebas irrefutables de asesinato o daño intencionado. Aún así, la persistente falta de detalles claros alimentó los rumores, sobre todo entre aquellos que están fascinados con la idea de una maldición Guggenheim. Al fin y al cabo, el padre de Peggy murió en el Titanic, y otros parientes de los Guggenheim enfrentaron todo tipo de incidentes extraños y tragedias a lo largo de los años, desde enfermedades misteriosas hasta muertes prematuras. Algunas columnas de tipo tabloide en esa época incluso culpaban a rencillas familiares o a una retribución divina por los constantes golpes al corazón de la familia. Las familias Onassis y Astor también tenían sus propias leyendas de maldiciones, con varias pérdidas impactantes que crearon un aura de fatalidad alrededor de sus dinastías. Los Guggenheim, aunque no salen tan seguido en las páginas de chismes hoy en día, definitivamente han sido objeto de rumores parecidos. Para comprender cómo esta historia se llenó de especulaciones, hay que ir más allá de la imagen de Peggy Guggenheim como una simple socialité. Los biógrafos la describen como una persona con una personalidad arrolladora y muy particular. Alguien que, en las décadas siguientes, apoyó a artistas emergentes que luego se convertirían en figuras trascendentales, como Jackson Pollock y Max Ernst, con quien incluso llegó a casarse. Su vida fue todo menos tranquila. Ella saltaba de una movida social a otra, financiaba el arte de vanguardia y, para 1938, se mudó a París para sumergirse de lleno en el vibrante movimiento europeo de vanguardia. Así que, en muchos sentidos, Peggy estaba abriendo un camino totalmente único, muy alejado de la imagen más tradicional de filántropa que mantenían algunos de sus familiares, como el célebre Solomon R. Guggenheim, quien más tarde fundaría el icónico Museo Solomon R. Guggenheim en Nueva York. Pero en 1928, ella todavía estaba en medio de enredos personales y familiares complejos. No era una figura bohemia lejana que hubiera cortado todos los lazos con su origen. Llevaba el apellido Guggenheim, y con eso venían ciertas expectativas y, de manera inevitable, ciertos juicios. Se decía que el techo del que cayeron los niños tenía una barandilla baja o casi inexistente, al menos según algunos entusiastas de la arquitectura que han publicado en foros especializados en edificios históricos. Las normas de seguridad en los años 20 no eran ni de lejos tan estrictas como las de ahora. Así que accidentes trágicos de este tipo, aunque profundamente lamentables, no eran del todo raros para la época. Una pregunta que siempre surge entre quienes investigan los «¿qué pasaría si?» es por qué dos niños tan pequeños estaban en el techo desde un principio. ¿Estaría el cuidador distraído por un momento? ¿O acaso Terence, de 4 años y medio, llevó a su hermanito cerca del borde por pura curiosidad infantil? ¿O pasó algo más siniestro? Los rumores sobre negligencia sugieren que tal vez el cuidador no estaba presente o estaba ocupado con otra cosa. Los rumores de que hubo mala intención van más allá, insinuando que la enorme fortuna de la familia podría haber ocultado un conflicto interno o una venganza personal. Cuando se compara esto con otras familias ricas conocidas por su drama, como el clan Onassis con todas sus tragedias marítimas y peleas amargas por la herencia, se observa un claro paralelo en cómo la especulación suele correr más rápido que los hechos confirmados. En el caso de los Onassis, un sinfín de tabloides y libros sensacionalistas inventaron teorías conspirativas sobre accidentes de avión y muertes repentinas. Aunque las investigaciones oficiales apuntaban mayormente a accidentes trágicos o problemas de salud, con los Guggenheim sucede algo similar. Los hechos conocidos, que 2 niños murieron al caer de gran altura, quedan opacados por un sinfín de insinuaciones. Y como los Guggenheim eran tan conocidos, no es raro que la gente se aferrara a cualquier detalle que pudiera señalar un escándalo oculto o una pelea familiar secreta. También cabe mencionar que algunos blogs de genealogía hablan de la maldición Guggenheim, atribuyendo una serie de eventos desafortunados a algún tipo de retribución sobrenatural o kármica.
En el discurso histórico más común, hablar de una maldición suele verse como un toque exagerado añadido por los chismosos. Sin embargo, conecta con la percepción de la gente que ve cómo estas tragedias imparables se agrupan alrededor de una sola dinastía. El año 1928, en especial, destaca como un punto de inflexión para Peggy. Justo después de la desgarradora muerte de sus hijos, su camino tomó un giro más decidido, si no abiertamente desafiante. En lugar de dejarse hundir por el dolor, se volcó en estrechar lazos con la vanguardia artística, coleccionando arte que luego sería la base de varios museos importantes. Algunos podrían argumentar que su profunda dedicación al arte fue un intento desesperado de encontrar sentido o consuelo tras la pérdida de sus hijos. Otros lo ven como una especie de rebelión, una manera de alejarse de la oscuridad que parecía pesar sobre el apellido de su familia, como si buscara una identidad nueva, libre de las cargas económicas y la tristeza que llevaba el legado Guggenheim. Peggy tenía fama de ser una persona súper independiente, y sus relaciones amorosas no eran nada sencillas. Algunas historias que se basan en diarios o cartas personales sugieren que su vida familiar estaba bastante turbulenta en esa época. ¿Será que eso influyó, aunque sea un poco, en que los niños no tuvieran una supervisión adecuada? Es una posibilidad. Pero las acusaciones directas de que ella o alguien cercano a ella planificó algo sucio siguen siendo pura especulación, nunca respaldadas por pruebas concretas. Incluso el New York Times, que por aquel entonces tenía columnas sociales bastante completas, no publicó una acusación definitiva, solo mencionó que algunos observadores encontraban la versión oficial un poco demasiado perfecta. A pesar de todo el secretismo que rodeó el caso, no se puede ignorar el factor del dolor. 2 niños pequeños murieron, lo que representa un sufrimiento inimaginable para cualquier padre, sin importar lo rico o influyente que sea. Por más que haya rumores, está claro que Peggy sufrió una pérdida personal muy profunda que pudo haber marcado su camino en los años siguientes. Quizás ella cargaba con culpa, fuera o no directamente responsable. Tal vez sentía una necesidad desesperada de liberarse de ese ambiente asfixiante que le recordaba constantemente a la tragedia. Algunos investigadores sugieren que su forma de canalizar el dolor a través del mecenazgo artístico era un mecanismo para sobrellevarlo, un intento de llenar el vacío que dejó la muerte de sus hijos. Otros lo ven simplemente como una evolución natural de su espíritu bohemio. Pero, de cualquier manera, esas 2 vidas jóvenes terminaron de una forma espeluznante que dejó preguntas sin responder y puso a hablar a toda la alta sociedad de Nueva York, dejando una cicatriz persistente en la historia de la familia Guggenheim. ¿Alguna vez han escuchado la historia de Daniel Guggenheim siendo acusado de manipular los precios de guerra, y nada menos que por Henry Ford? Es uno de esos detalles históricos que suele pasar desapercibido, opacado por controversias más grandes de la Edad Dorada o eclipsado por los logros y escándalos más amplios de la dinastía Guggenheim. Sin embargo, si revisan ciertas páginas del archivo del Los Angeles Times o se adentran en los acalorados debates de los años 20, encontrarán que Henry Ford acusó explícitamente a Daniel Guggenheim de sacar provecho durante la Primera Guerra Mundial, señalándolo de inflar los precios del cobre justo cuando se le decía al público que los precios se bajarían por el bien del esfuerzo de guerra. Lo que resulta aún más curioso es que, según Ford, la participación pública de la familia Guggenheim con la Cruz Roja durante la guerra se usaba de manera conveniente para desviar las peores críticas. Pero en cuanto se menciona el nombre de Henry Ford, es imperativo lidiar con el hecho de que sus puntos de vista antisemitas, tristemente célebres por estar plasmados en sus escritos como en El Judío Internacional, complican intrínsecamente la credibilidad de todo lo que afirmaba. ¿De verdad Daniel Guggenheim planeó hacer millones extras con contratos de guerra? ¿O eran los profundos prejuicios de Ford los que alimentaban esas acusaciones? Quienes se preocupan por la justicia y la verdad histórica tienen el desafío de considerar ambas posibilidades con la debida cautela. La familia Guggenheim no era ajena al escrutinio público. Para 1920, ya eran una potencia industrial formidable, profundamente involucrados en la minería, la fundición y una multitud de otros negocios que marcaban el pulso económico de toda una región. El propio Daniel Guggenheim supervisaba vastas secciones de este imperio, tomando decisiones clave sobre la producción y el precio del cobre, decisiones que repercutían en los mercados mundiales, especialmente en tiempos de guerra. La Primera Guerra Mundial exigía cantidades colosales de cobre para la fabricación de balas, vainas de proyectiles, cableado eléctrico,
equipos de comunicación y un sinfín de otros materiales bélicos. Según los historiadores que han estudiado el tema de las materias primas durante la Gran Guerra, el precio del cobre fue un factor crucial para que los países aliados pudieran mantener un suministro constante de municiones y maquinaria. Si un gran productor de cobre decidía subir los precios, eso podía ejercer una enorme presión sobre gobiernos que ya estaban agotando sus recursos. Según Henry Ford, al menos de acuerdo con lo que publicó el Los Angeles Times por allá de 1920, Daniel Guggenheim había prometido que los intereses de su familia en el cobre mantendrían los precios bajos para apoyar el esfuerzo de guerra, supuestamente como muestra de patriotismo y para ayudar a los aliados. Pero Ford los acusaba de que, en realidad, los Guggenheim mantenían los precios más altos de lo necesario en secreto, acumulando ganancias considerables mientras públicamente se presentaban como socios patriotas. Las declaraciones de Ford parecían ser una extensión de su narrativa más amplia, expuesta en El Judío Internacional, que pintaba a ciertos financistas e industriales judíos como figuras manipuladoras que controlaban vastos recursos en perjuicio de la gente común. Aunque El Judío Internacional ha sido ampliamente desacreditado por su antisemitismo descarado y numerosos historiadores han condenado a Ford por estas opiniones, sigue siendo un hecho innegable que él señaló específicamente a Daniel Guggenheim durante su cruzada. Artículos de periódicos de la época mencionaban que la familia Guggenheim también respondía destacando su notable participación en obras benéficas durante la guerra, sobre todo a través de la Cruz Roja, para demostrar que no eran meros buscadores de lucro sin corazón. Referencias en archivos mencionan generosas donaciones de Guggenheim, esfuerzos para recaudar fondos y un involucramiento directo en causas filantrópicas destinadas a ayudar a las poblaciones devastadas por la guerra en Europa. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿esas acciones filantrópicas realmente eliminaron cualquier posibilidad de lucrarse, o fueron simplemente un movimiento conveniente de relaciones públicas para proyectar una imagen positiva? En cualquier conflicto de gran escala, los magnates de la industria caminan una línea muy delgada entre obtener ganancias, algo inevitable para los grandes proveedores, y ser acusados de aprovecharse de la guerra. Se puede ver un paralelo en cómo DuPont, famoso por la pólvora y otros materiales de guerra, enfrentó acusaciones de contrabando para la Confederación durante la Guerra Civil. Los historiadores suelen trazar conexiones entre estas familias de «nuevo dinero», que alcanzaron una riqueza enorme durante conflictos nacionales o globales, lo que plantea la pregunta, ¿cuánto de esa fortuna se ganó de manera ética y cuánto a través de métodos cuestionables? Muchos historiadores modernos animan a quienes estudian estas afirmaciones a que revisen los registros de comisiones de guerra, donde se detallan cómo se adjudicaron los contratos, a qué precios y quiénes se beneficiaron. Por ejemplo, se pueden encontrar registros oficiales o documentos del US War Industries Board, el organismo que intentó coordinar la producción industrial estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, o del lado del gobierno británico. Si el cobre de Guggenheim cruzó el Atlántico, si los Guggenheim prometieron, por ejemplo, un precio del cobre de X por libra, pero en realidad cobraban una cifra más alta bajo ciertas cláusulas del contrato, eso sí sería una medida objetiva de aprovechamiento de la situación. Sin embargo, revisar estos registros puede ser complicado. No todos están completos, algunos tienen datos contradictorios, y muchos estuvieron influenciados por el caos y la premura de la guerra. Por eso es aún más difícil analizar algo como las declaraciones de Ford. Algunos argumentan que no se pueden descartar de plano solo por los prejuicios personales de Ford, mientras que otros opinan que su visión antisemita estaba presente en todo lo que escribió, haciendo que no sea confiable a menos que lo confirmen fuentes neutrales e imparciales. Hablemos un momento sobre El Judío Internacional. Publicada a principios de los años 20, esta serie de folletos y artículos fue el intento de Ford de denunciar lo que él veía como una conspiración judía global. Repetía un montón de estereotipos antisemitas y hasta se basaba en los infames y desacreditados protocolos de los sabios de Sion. Historiadores confiables han desacreditado una y otra vez las afirmaciones de Ford, calificándolas como propaganda llena de odio y sin fundamento. Cuando Ford acusó a Daniel Guggenheim de lucrarse con la guerra, lo hizo dentro de ese contexto más amplio. Él creía, o quería convencer a otros, de que los empresarios judíos adinerados estaban manipulando los acontecimientos para su propio beneficio, incluyendo la Gran Guerra misma. Esto es claramente una señal de alerta si se busca un testimonio imparcial sobre las acciones de Daniel Guggenheim. Por otro lado, algunos dicen que hasta los personajes más dudosos a veces pueden dar con una pizca de verdad.
Entonces, ¿Ford solo se aferraba a los Guggenheim porque encajaban perfectamente en su narrativa preconcebida? ¿O realmente había pruebas de que Daniel Guggenheim manipulaba los precios del cobre bajo el pretexto del patriotismo? Si revisas algunas referencias de esa época, vas a ver comentarios que los precios del cobre sí cambiaban de formas bastante inesperadas. La prensa nacional a veces decía que sí, que los Guggenheim habían prometido mantener los costos estables para la producción bélica, pero algunos contratos de suministros mostraban márgenes más altos. Sin embargo, apenas terminó la guerra, la familia sacaba a relucir gestos filantrópicos como grandes donaciones a la Cruz Roja Americana, testimonios oficiales sobre cómo habían colaborado en los esfuerzos de ayuda en países destrozados por la guerra, y declaraciones de soldados que supuestamente se beneficiaron de programas financiados por los Guggenheim. Algunos periódicos locales e internacionales escribieron de manera muy positiva sobre las contribuciones de la familia durante la guerra, elogiándolos por dar la cara cuando la situación estaba difícil. Mientras tanto, Ford subió el tono en la narrativa de que se aprovechaban de la guerra, acusándolos a ellos y a otras familias de acumular grandes fortunas a costa de los soldados y del erario público. Esa tensión nunca se resolvió completamente ante la opinión pública. Algunos probablemente aceptaron la historia filantrópica, mientras que otros se tragaron o creyeron en parte las acusaciones de Ford. Para hacer todo más complicado está la cuestión de cómo veía el público estadounidense en general a los Guggenheim. La familia, que originalmente era de origen judío suizo, se había integrado en la sociedad estadounidense corriente, pero aún así enfrentaba corrientes antisemitas latentes. Henry Ford no estaba solo en tener esos sentimientos. Una parte de la población, especialmente a principios del siglo XX, era receptiva a teorías conspirativas sobre banqueros o industriales judíos. Así que los Guggenheim hayan sido señalados podría reflejar tanto su notoriedad como los prejuicios arraigados de la época. Además, el éxito total de los Guggenheim fue un arma de doble filo. Les dio un montón de influencia y poder para hacer obras de caridad, pero también generó desconfianza entre los críticos que pensaban que nadie podía juntar tanta plata de manera legítima. Cuando Daniel Guggenheim se volvió importante controlando los mercados del cobre, se convirtió en el blanco perfecto para los que querían acusar a los llamados chupasangres de la guerra. Un aspecto que a veces la gente pasa por alto es la participación de los Guggenheim con la Cruz Roja. Las referencias históricas mencionan que la familia hizo donaciones que llamaron la atención en los medios. También ofrecieron ayuda logística usando sus redes de negocios para enviar suministros médicos o crear conciencia sobre la ayuda. Pero, como dijo Ford, esto podría haber sido una especie de escudo para evitar que se investigaran más a fondo sus márgenes de ganancia. Las corporaciones y las familias adineradas, tanto antes como ahora, suelen hacer gestos filantrópicos para contrarrestar la mala fama. Según algunos blogs que analizan patrones de filantropía, no es raro que los grandes industriales den generosamente mientras están ganando mucho dinero a escondidas. La filantropía se convierte entonces en parte de una imagen cuidadosamente controlada. El artículo del Los Angeles Times que menciona las acusaciones de Ford también podría señalar el momento en que la visibilidad de la Cruz Roja del Guggenheim ganó impulso, insinuando que aumentó justo cuando las tensiones por los precios del cobre estaban en su punto más alto. Una razón para la persistencia del rumor es que el contexto más amplio antisemita de Henry Ford suele opacar los detalles específicos. Los historiadores que buscan ser justos podrían encontrar algo de verdad en la polémica sobre los precios, pero siguen siendo cautelosos a la hora de citar a Ford como una fuente confiable. Los archivos de la Comisión de Guerra, si se examinan a fondo, podrían aclarar si las declaraciones oficiales de los Guggenheim realmente iban en contra de sus precios reales. Pero esos archivos pueden ser un laberinto, estar incompletos o ser difíciles de entender sin conocimientos especializados en economía de guerra. Además, en los años 20 hubo varias investigaciones en el Congreso y en la prensa sobre el lucro durante la guerra por parte de industrias estadounidenses. Algunos varones ladrones famosos fueron llamados a declarar sobre cómo manejaban los contratos en tiempos de guerra. Los Guggenheim, junto con otros peces gordos, probablemente tuvieron que responder algunas preguntas, aunque no se conservan todos los detalles de las transcripciones. Para entender las motivaciones de Ford, no puedes evitar leer al menos partes de El Judío Internacional, que se publicó por entregas en el periódico de Ford, The Dearborn Independent.
Ahí exponía una teoría conspirativa general sobre capitalistas judíos controlando los medios, las finanzas y la política, en la que los Guggenheim encajaban lógicamente como industriales judíos ricos e influyentes. Él destacó ejemplos que, según él, demostraban su poder manipulador. Si lees críticas académicas modernas de expertos de instituciones como la Universidad de Michigan o la Universidad Estatal de Wayne, verás cómo Ford tomó hechos reales, como un gran industrial subiendo los precios, y los metió en una historia sobre una intriga judía global. Eso no desacredita necesariamente la acusación de aprovecharse, pero sí muestra una visión bastante parcial. Además, las posturas de Ford sobre la guerra pueden parecer contradictorias. Famosamente se opuso a que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial e incluso patrocinó un barco de paz hacia Europa. Sin embargo, terminó fabricando vehículos y equipo que al final se usaron con fines militares. Entonces tienes a un tipo que odiaba la guerra por principio, que desconfiaba de los banqueros judíos por prejuicio y que señalaba a los Guggenheim cuando sentía que representaban todo lo malo del capitalismo impulsado por la guerra. También podríamos mencionar que el historial filantrópico de la familia Guggenheim no terminó con la Cruz Roja. Con el tiempo, financiaron museos, programas educativos e investigaciones médicas. Crearon fundaciones filantrópicas que aún existen y otorgan becas en diferentes áreas. Quienes se fijan en el lado más bondadoso de los Guggenheim podrían ver el apoyo a la Cruz Roja durante la guerra como una continuación lógica de su inclinación caritativa de siempre. Dirían que la familia simplemente reconoció el sufrimiento en Europa y respondió con generosidad. Por otro lado, los críticos podrían decir que cuando ya estás ganando una fortuna con materiales de guerra, es fácil apartar una parte de esas ganancias para hacer una muestra de caridad. También está el tema de cómo reaccionaron los Guggenheim después de 1920. Daniel Guggenheim refutó públicamente y en detalle las acusaciones de Ford, o simplemente las dejó pasar, asumiendo que las tendencias antisemitas de Ford de todos modos dañarían su credibilidad. Algunos recortes de periódicos antiguos sugieren que los Guggenheim rara vez respondían formalmente a las afirmaciones de Ford, prefiriendo enfocarse en la prensa positiva sobre sus obras filantrópicas, expansiones en la industria del cobre y demás. Posiblemente creyeron que rebajarse al nivel de Ford solo avivaría la polémica. Mientras tanto, el judío internacional se difundía mucho en esa época, alimentando la desconfianza hacia los empresarios judíos. Al negarse a responder, los Guggenheim quizá apostaban a que la prensa tradicional, que conocía las ideas extremistas de Ford, no se tomaría muy en serio la acusación de que buscaban lucrarse, a menos que apareciera una prueba sólida. Se dice que Daniel Guggenheim no pudo haber inflado los precios del cobre él solo, sin la ayuda de otros productores o de las juntas gubernamentales correspondientes. El mercado del cobre, aunque muy influenciado por los Guggenheim, no estaba totalmente bajo el control de una sola familia. Si subían los precios demasiado, se arriesgaban a que bajara la demanda o a perder contratos con la competencia. Los procesos de compra para la guerra, por desordenados que fueran, igual necesitaban cierto control. Así que si había especulación, probablemente era más sutil, como incrementos pequeños o cargos extra disfrazados en las condiciones del contrato. Esa diferencia casi nunca se menciona en las historias más sensacionalistas. El estilo retórico de Ford era más bien el de presentarlos como unos malvados que querían robar al país, en lugar de decir que tal vez inflaron los precios un 5% y usaron gestos filantrópicos para quedar bien. Mientras tanto, los críticos más cuidadosos buscaban detalles específicos, como un contrato que fijaba un precio por libra de cobre que chocaba directamente con lo que los Guggenheim habían declarado públicamente. Sin pruebas claras, la acusación de lucro sigue siendo solo un rumor y no un escándalo confirmado. En 2010, una mujer audaz llamada Katarina Petra Tume decidió que iba a cambiar su destino haciéndose pasar por un miembro de la ilustre familia Guggenheim. Según el New York Times, su estratagema no fue precisamente discreta. Al parecer, ella falsificaba documentos con el membrete oficial del Guggenheim y anunciaba cifras astronómicas, prometiendo tratos de petróleo y diamantes que oscilaban entre 1.000 y 3.000 millones de dólares. Cuando la noticia de esta estafa salió a la luz, no solo sorprendió a las personas a las que intentó engañar, sino que también generó susurros en los círculos de la alta sociedad, cuestionando cómo una estafadora podía usar el nombre Guggenheim de manera tan descarada sin recibir una respuesta inmediata de la familia.
La parte más llamativa de esta historia es cómo la verdadera familia Guggenheim decidió manejar el desastre. En lugar de emitir declaraciones furiosas o iniciar demandas llamativas y públicas, optaron por un notable silencio, lo que muchos interpretaron como una jugada estratégica para proteger la reputación de Guggenheim Partners, una de las principales ramas financieras de la familia. Claro, esa decisión desató otra ronda de rumores. Algunos se preguntaban si la familia no quería armar lío, o si simplemente no veían motivo para darle importancia a las acusaciones de Tume con una respuesta formal. Al final, la versión oficial es bastante sencilla: el nombre Guggenheim fue usado indebidamente por alguien ajeno a la familia. El engaño fue descubierto, y las afirmaciones de que la familia estuviera involucrada de alguna manera han sido descartadas por carecer de fundamento. Pero ¿cómo se armó todo este escándalo? ¿Y por qué conecta tanto con la tradición de farsantes que se aferran a dinastías famosas como los Guggenheim, los Astor o los Rockefeller? Primero, hay que entender por qué la identidad de los Guggenheim sería un blanco tan atractivo para un estafador desde el principio. La familia Guggenheim posee una reputación de prestigio que se remonta a siglos. Piense en museos de renombre mundial, generosas donaciones filantrópicas, una fortuna industrial que en su momento compitió con los Rockefeller, y una potencia financiera actual llamada Guggenheim Partners, que maneja cientos de miles de millones de dólares en activos. Todo eso, en su conjunto, conforma una marca casi imposible de resistir para un impostor. Si alguien desea hacerse pasar por parte de un clan adinerado para atraer grandes inversiones, incluir el apellido Guggenheim en una propuesta de negocio le otorga al instante un aura de importancia y legitimidad. En un mundo donde los correos electrónicos circulan a una velocidad vertiginosa y muchos acuerdos comienzan en línea antes de concretarse en reuniones cara a cara, no es tan sorprendente que alguien astuto pueda infiltrarse, falsificando documentos que a primera vista parecen auténticos. Para quienes reciben estas prometedoras oportunidades, la perspectiva de negocios petroleros o de diamantes que valen miles de millones de dólares es sumamente tentadora, sobre todo si creen que están tratando con alguien de una familia cuyo nombre tiene un peso histórico y un sólido historial de éxito financiero. La estrategia de Tume consistía en presentarse como una intermediaria o representante de los Guggenheim, mostrando papeles con membrete oficial y mencionando supuestas iniciativas filantrópicas o de inversión. Supuestamente, ella proponía negocios que parecían demasiado buenos para dejarlos pasar, probablemente contando con que los posibles inversores se dejaran impresionar por el aura del apellido Guggenheim o que tuvieran miedo de perderse una oportunidad única en la vida si no actuaban con rapidez. Para que se hagan una idea, varias publicaciones de negocios, incluyendo una mención de Bloomberg, han señalado cómo los estafadores suelen aprovecharse de marcas conocidas para generar una sensación de urgencia y credibilidad. La idea es que actúe ya, o esos miles de millones se los llevará a otro. Si lo piensan bien, la técnica es muy parecida a los métodos clásicos de los estafadores: crear un aire de exclusividad, aprovechar un nombre respetado y prometer una ganancia tan grande que la gente podría dejar de ser escéptica y obviar la debida diligencia. Pero los propios Guggenheim llevan generaciones construyendo prestigio en diversos ámbitos. La familia comenzó a destacar en el siglo XIX y principios del XX gracias a su incursión en la minería, la fundición y compras estratégicas, hasta convertirse en uno de los clanes más ricos de América. Si nos remontamos a la actualidad, Guggenheim Partners es una institución financiera importante que ha participado en negocios de alto perfil y en la gestión de activos. Algunos calculan que los activos gestionados por la firma superan los 200.000 millones de dólares, y hay quienes incluso acercan esa cifra a los 300.000 millones. Es una cantidad enorme, suficiente para que cualquier mención de Guggenheim en el mundo de las inversiones abra muchas puertas. Lo último que la familia o la empresa querrían es verse envueltos en un escándalo complicado por culpa de un impostor descarado. De hecho, tenían todos los motivos para manejar el asunto en silencio. Una demanda oficial o declaraciones dramáticas podrían haber generado una tormenta de mala publicidad que opacara todos los logros filantrópicos y financieros que habían acumulado a lo largo de su historia. Así que no es de extrañar que, como mencionó el New York Times, los Guggenheim optaran por guardar silencio, dejando que el proceso legal siguiera su curso y confiando en que los hechos saldrían a la luz tarde o temprano. ¿Qué fue exactamente lo que le pasó a Katarina Petra Tume? Esa es una pregunta que nos introduce en un complejo laberinto de documentos judiciales y declaraciones de víctimas.
Algunas de estas se pueden encontrar si uno se toma el tiempo de investigar en registros públicos o seguir la información de medios confiables. Aunque la cobertura mediática no fue tan amplia como la de otros escándalos financieros de gran envergadura que involucran a cientos de víctimas, las autoridades finalmente se percataron de las actividades fraudulentas de Tume, lo que culminó en consecuencias legales para ella. Las víctimas o posibles víctimas probablemente presentaron declaraciones explicando cómo fueron contactadas, qué compromisos financieros casi asumieron y cómo descubrieron finalmente la estafa. La historia de Tume nos recuerda el famoso escándalo de Clark Rockefeller, donde un alemán llamado Christian Karl Gerhardsreiter se hizo pasar por un miembro de la familia Rockefeller. Logró engañar a muchísimas personas durante años, incluso se casó con individuos respetables y vivió bajo la premisa de que nadie se atrevería a cuestionar el nombre Rockefeller. Cuando los verdaderos Rockefeller se enteraron, básicamente decidieron no meterse. Al igual que los Guggenheim, no vieron ningún beneficio en darle más publicidad a un impostor. Al final, la justicia se encargó de Gerhardsreiter, y el lío de Clark Rockefeller quedó en la historia como un recordatorio claro de que hasta las dinastías más famosas pueden ser aprovechadas por personas astutas. Esa comparación entre el caso Rockefeller y el desastre del impostor de los Guggenheim muestra un fenómeno más amplio: las familias ricas, conocidas y dinásticas son un imán para los farsantes. Los Astor también tuvieron su buena cantidad de individuos a lo largo de los años que decían tener lazos familiares o falsificaban credenciales para infiltrarse en los círculos sociales o financieros de la familia. Hay algo en el misterio que rodea a un apellido de dinero antiguo, que todavía puede llamar poderosamente la atención, sobre todo en ciertos sectores o entre quienes piensan que puede aparecer una gran suma de dinero bajo un disfraz filantrópico o una propuesta de negocio gigantesca. Aunque Internet ha hecho que sea un poco más fácil verificar identidades, también permite que los estafadores creen perfiles muy elaborados en línea, con una credibilidad superficial que puede ser convincente. En el caso de Tume, ella no solo tenía papel membretado, sino que quizás también contaba con líneas telefónicas y cuentas de correo electrónico con nombres de dominio que daban a entender una relación directa con los Guggenheim, lo suficiente como para convencer a algunas personas de seguir con las negociaciones o mostrar un interés serio. Desde un punto de vista psicológico, estafas como esta también revelan cierta vulnerabilidad en el deseo intrínseco de la gente por creer en oportunidades increíbles. Si escuchas que hay un Guggenheim a bordo de un negocio, tu desconfianza inicial podría bajar considerablemente. Justo ahí es donde los estafadores aprovechan, ese es su talón de Aquiles. De igual forma, mencionar tratos de petróleo y diamantes que ascienden a entre 1.000 y 3.000 millones de dólares es una cifra tan exagerada que puede hacer que una persona, aunque sea racional, deje de hacer una investigación completa y exhaustiva. Ven el potencial de obtener ganancias exponenciales o, al menos, se imaginan codeándose con una familia famosa, lo que podría abrirles puertas aún más grandes en el futuro. Para cuando se dan cuenta de que algo no cuadra, ya pueden estar demasiado metidos, habiendo firmado documentos preliminares o entregado grandes sumas de dinero. Por suerte, parece que en este caso las autoridades intervinieron antes de que ella lograra un golpe realmente catastrófico, aunque la cifra exacta de lo que pudo haber conseguido sigue siendo incierta, opacada por los titulares más sensacionalistas sobre la falsificación y el descarado uso de nombres. Para los Guggenheim, el escándalo representó una doble amenaza. Por un lado, que el público se enterara de que alguien estaba suplantando a un miembro de la familia podía causarles vergüenza y dañar la cuidadosamente cultivada aura de exclusividad que envuelve su nombre. Nadie quiere ser visto como víctima de una estafa, especialmente cuando el nombre sugiere poder y riqueza. Por otro lado, ignorarlo o manejarlo de manera demasiado silenciosa podría dar pie a que se especule que tal vez había algo más detrás de la historia, que la familia estaba de alguna manera involucrada o que había negocios turbios pasando en secreto. Esa última teoría parece no ser más que un rumor sin fundamento. No existe ninguna prueba creíble de que los Guggenheim o sus socios hayan tenido algo que ver con el plan de Tume. De hecho, ese rumor encaja justo en la misma categoría que otras acusaciones sin fundamento que suelen rondar a las familias grandes, como la idea de que la familia podría apoyar a un impostor para lavar dinero o probar un nuevo mercado de manera encubierta. Todo apunta a que los Guggenheim no querían tener absolutamente nada que ver con este desastre y simplemente reconocían que llevar el asunto a la luz pública podría empeorar las cosas sin necesidad, prolongando una narrativa que deseaban que se disipara rápidamente.